del triunfo del corazón inmaculado de María. Esa es la última profecía de Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Quién dice amén? Recuerden que el Papa Benedicto XVI dijo, el misterio de Fátima no está terminado. Porque falta lo último, falta la última promesa. ¿Y cuál es la última promesa de Fátima? Al final, mi corazón inmaculado triunfará. De la victoria de María sobre Satanás, amén. Nosotros creemos en el poder de María para aplastarle la cabeza, amén. El triunfo del corazón de María es una verdad del Evangelio. ¿Dónde está? En Génesis 3:15. Ahí está hablando Dios. De un lado está la serpiente y del otro la humilde doncella de Nazaret. Entonces imagínense, de este lado al dragón de 7 cabezas. Y entonces va a hablar Dios. El que declara la guerra es Dios, no es el diablo. Aquí estamos hablando de la victoria de Dios. ¿Y qué dice Dios en Génesis 3:15? Pondré perpetua enemistad entre ti, dragón caramba de 7 cabezas, y la humilde doncella de Nazaret. ¿Cómo es que Dios enfrenta a la criatura más poderosa y terrible contra la criatura más humilde, más débil e indefensa, que es esa muchachita de 14 años, la humilde doncella de Nazaret? ¿Por qué Dios enfrenta al dragón contra la humilde mujer? Para que se muestre el poder de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Por eso Dios siempre escoge la humildad, la pequeñez, para vencer la soberbia y el orgullo. Por eso escoge a David, el niño imberbe, para vencer a Goliat con todas sus armaduras, para que se vea el poder de Dios. Por eso Dios escoge a Gedeón, que con 300 destruye todo un ejército de 30,000. Para que se vea el poder de Dios y también para que se vea la fe de la gente. Porque ¿quién se va a enfrentar contra Satanás si no tiene fe? Fíjense lo que dice la profecía. Al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Y qué significa esto? Para que haya triunfo, ¿qué se necesita que haya antes? Una guerra, una batalla. Porque dice San Pablo, ¿cómo quieres ser coronado si no has vencido? ¿Y cómo quieres vencer si no has luchado? ¿Y cómo quieres luchar si no te has enfrentado, no has sido tentado por el enemigo? Entonces, se habla del triunfo, de la victoria. Es como si la Virgen María nos estuviera diciendo, yo me voy a enfrentar con Satanás. Porque Satanás le está robando a mi hijo las almas que él ganó con su sangre. Y yo le declaro la guerra a Satanás. ¿Quién se sube conmigo al ring? Y yo le declaro la guerra a Satanás. ¿Quién se sube conmigo al ring? ¿Quién dice amén? ¿Quién se sube conmigo al ring? Tiene que tener fe. Tiene que ser mariano. Tiene que tener confianza en el nombre de Jesús, porque no cualquiera se sube al ring a enfrentarse a Satanás. Por eso hay mucha gente que le tiene miedo a Satanás. Y no debemos tener miedo a Satanás, debemos tener miedo al pecado. A eso sí hay que tenerle miedo, a irnos al infierno. Pero eso no le tenemos miedo. No le tenemos miedo al pecado, no le tenemos miedo a ofender a Dios, no le tenemos miedo a declarar una ley del aborto, que es una ofensa gravísima a Dios nuestro Señor, y no le tenemos miedo, y sí le tenemos miedo al diablo. Pero así no es, así no es. Debemos tener miedo al pecado, a irnos al infierno, y no al demonio si tenemos fe en la Virgen María. Entonces, la Virgen María nos está invitando a la batalla final contra Satanás para destruir el reino de Satanás.
de la victoria de la Virgen María, pero la victoria es a través de una batalla. No hay victoria si no va a haber una batalla. Entonces, ¿qué es lo que viene antes del triunfo del corazón inmaculado de María? Viene la batalla final contra Satanás. Sí va a ser una batalla donde se va a ver la acción de Satanás destruyendo la iglesia. Con los escándalos de los sacerdotes, con los abusos, con la pérdida de la fe, con las divisiones, con las traiciones dentro de la iglesia. Eso se entiende y se ve claramente a la luz de la fe como un ataque de Satanás contra la iglesia para destruirla. Último libro de la Biblia, capítulo 12, último mes del año, diciembre 12, Día de la Virgen, capítulo 12, último libro. ¿Qué dice ahí? Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, que está encinta y sufre con los dolores de parto por el tormento de dar a luz. Y va a dar a luz al hijo varón, al que ha de regir a las naciones con cetro de hierro. ¿Quién es ese hijo varón? ¿Quién es su madre? Es María, la que está en lucha contra ese dragón. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que quiere devorar a la mujer. ¿Por qué dice que el dragón está en el cielo? ¿El demonio está en el cielo? ¿Fue arrojado del cielo? Entonces, ¿por qué dice el Apocalipsis que está en el cielo? Porque aparece en los aires, es el espíritu de los aires. Hace como si estuviera en el cielo. Hace como si fuera Dios, nos hace creer que es poderoso, pero ya está derrotado. Nos engaña Satanás, nos engaña todo, hace como que muere y que resucita. Todo lo quiere hacer porque él quiere el culto de Dios e imita a todo Jesucristo. Jesucristo tiene sus apóstoles, el demonio tiene los suyos. Jesucristo funda su iglesia, Satanás funda la suya. Para entender los signos del mundo, de lo que pasa en el mundo, se necesita saber leer los signos de los tiempos. Fariseos hipócritas, con que sí sabes predecir el buen tiempo y sabes cuándo va a llover para tu cosecha y cuándo va a ser sequía y sabes predecir cuándo va a subir la bolsa y cuándo va a bajar para tus negocios, pero no sabes lo que es concerniente a tu salvación. Hipócrita. Entonces todo está en el Evangelio. Muchas gentes de la iglesia se enojan que porque la Virgen se aparece aquí, se aparece allá, y nos dice que hagamos ayuno, que nos vayamos a confesar, que nos arrepintemos, que no nos dejemos llevar por la lujuria. Pues la Virgen no lo tiene que estar diciendo. Si lo está diciendo la Virgen y apareciéndose por todas partes, es porque en la iglesia no lo estamos diciendo los sacerdotes. Si los sacerdotes dijéramos que el infierno existe, que el demonio quiere destruirnos, que tenemos que acercarnos a Dios, y estuviéramos anunciando todas esas verdades que nos recuerdan las apariciones, la Virgen no se tendría que aparecer, se tiene que estar apareciendo porque muchas de esas cosas ya nos enseñan. Ya pronto el demonio sabe, la Virgen le ha declarado la guerra a Satanás y el demonio sabe que le queda poco tiempo, como dice el Apocalipsis. Lean el Apocalipsis. Y dice el Apocalipsis que el demonio, porque sabe que le queda poco tiempo, se vuelve más agresivo, más destructor, y por eso está destruyendo la familia. Por eso hay tantos abusos, tantos crímenes, tanto suicidio y tanta violencia. Porque el demonio está trabajando, porque sabe que viene ya la Virgen a aplastarle la cabeza y viene el triunfo del corazón de María. Y la Virgen está pidiendo que México dé el aporte decisivo al triunfo del corazón de María. Amén. Un aplauso fuerte a la Virgen María. Que sea nuestra respuesta, que sea nuestro sí. Al final de los tiempos, cuando ya el demonio sabe que ya viene la Virgen a aplastarle como cucaracha la cabeza, el demonio quiere destruirnos, pero no va a poder porque la Virgen lo va a vencer. Siguiente diapositiva. La victoria de María ya está asegurada. La victoria de la iglesia es la misma frase de Jesucristo. Jesucristo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿No dijo eso Jesús? ¿Y qué significa que no prevalecerán? ¿Que no la va a atacar Satanás?
¿Que no va a tratar de destruirla? No, Satanás la va a atacar y cada vez más fuerte y va a tratar de destruirla y casi va a parecer que la destruyó. Eso lo enseñan los santos padres. Dicen los santos padres que la iglesia tiene que pasar por la misma vida de Jesucristo. Y así como Jesucristo huyó de Herodes y tuvo su vida oculta, así la iglesia se ocultó en las catacumbas y fue perseguida cuando apenas nacía. Después la vida pública de Jesucristo, la vida de la iglesia pública, la iglesia creció, construyó las catedrales, se estableció el cristianismo en todas partes. Pero al final de los tiempos viene la pasión de nuestro Señor. ¿Y cómo comienza la pasión? Comienza con el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, las vivas, los aplausos, ¿sí? Con Juan Pablo II. Después viene la traición de Judas a Cristo con el Papa Benedicto XVI, la traición que le hicieron y por lo cual tuvo que renunciar. Y después viene la oración de huerto y la muerte de la iglesia, igual que con Jesucristo. Y al tercer día, después de esas 3 días de tinieblas, viene la victoria y el triunfo del corazón inmaculado de María. Amén. Eso lo dicen los santos padres. La Virgen María, aparecida en su imagen de Guadalupe, dotó a los mexicanos de un carisma de identificación con la mujer del Apocalipsis. Entonces, se habla del triunfo, de la victoria. Es como si la Virgen María nos estuviera diciendo: yo me voy a enfrentar con Satanás, porque Satanás le está robando a mi hijo las almas que él ganó con su sangre. Y yo le declaro la guerra a Satanás. ¿Quién se sube conmigo al ring? Y yo le declaro la guerra a Satanás. ¿Quién se sube conmigo al ring? Católico que no ore el rosario para mí no es católico.